Yo no quisiera realmente que ninguno de nosotros pasáramos tanto tiempo preocupados por la ley, por lo que dijo la ley, por lo que dice la ley, por lo que dice el antiguo pacto, porque nosotros estamos llamados a otra cosa, ¿no? Tenemos, ese velo ya fue roto, partido. Entonces, pero ¿qué es lo que sucede? Y esa explicación que voy a dar hoy solamente está en ese estudio que se llama ¿qué es la gracia? ¿Qué es lo que sucede? Que cuando nosotros pensamos en la ley, sabemos exactamente qué es. Sabemos exactamente qué es la ley, ¿verdad? Ahora, el Evangelio de la Gracia se puede llamar también el Evangelio de la incircuncisión. Se le llama la fe, el Evangelio de la fe. El Evangelio de la Gracia, el Evangelio de la incircuncisión, el Evangelio de la fe, o la fe le llama el apóstol Pablo, la obediencia a la fe, a todas las naciones. Esa obediencia es al Evangelio de la Gracia. También podemos llamarle el Nuevo Testamento, o el Nuevo Pacto, ¿no? Esto es algo súper importante, bendecido. Todos nosotros deberíamos de manejar este asunto como algo elemental, un ABC de la doctrina del Nuevo Pacto. El Evangelio de la Gracia, el Evangelio de la incircuncisión, la fe, el Nuevo Pacto, el Nuevo Testamento. Entonces, cuando nosotros pensamos en el Antiguo, sabemos que es desde Génesis hasta Malaquías, ¿verdad? Sí. Cuando pensamos en la ley, ¿qué es la ley? Siempre pensamos en esto, ¿correcto? Los 10 mandamientos, ¿verdad? Siempre pensamos en la ley y los 10 mandamientos. Si fuiste al instituto bíblico, entonces ya tú sabes bien que esos libros de la ley son 5, ¿verdad? Desde Génesis hasta Deuteronomio, ¿no? Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Sí. ¿Ok? ¿Sabemos qué es eso? Y sabemos que se le llama también el Pentateuco. ¿Por qué te digo que si fuiste a un seminario o a un instituto bíblico? Porque lo primerito que te enseñan es esto, ¿verdad? Pero cuando tiene que ver con la gracia, bendecido, no tenemos algo específico. Sí lo tenemos, pero lo ignoramos muchas veces. Porque entonces sabemos que la ley la podemos ir a leer, ¿verdad? La abrimos y la leemos. La gracia, tú le preguntas a alguien, ¿cuál es el Nuevo Testamento? Te dicen Mateo hasta Apocalipsis. ¿Correcto? Lo primero que te dice, ¿el Nuevo Testamento? Sí, es que cuando tú vas en la Biblia, en la primera página de Mateo dice Nuevo Testamento y de ahí para adelante está todo el Testamento. Pero entonces nos encontramos con una serie de mezclas de ley y gracia si realmente cogemos desde Mateo hasta Apocalipsis. De la misma manera que en la ley hay montones de libros, desde Génesis hasta Malaquías, pero la ley es esta. De la misma manera, cuando vamos al Nuevo Pacto, que hay de entre Mateo y Apocalipsis, montones de cartas, etcétera, solamente hay 14 que es el Evangelio de la Gracia, o del Nuevo Pacto, pone, que Dios prometió, ¿verdad? Él lo prometió. De la misma manera que Dios usó a Moisés para administrar la ley, Jesucristo usa a Pablo para administrar la gracia. No es Mateo, Marcos, Lucas, Juan. No son las epístolas de Pedro, no es el Apocalipsis. El Evangelio. El Evangelio revelado. Lo que prometió Dios que iba a reemplazar la ley son las 14 epístolas de Pablo. Lo puedes poner unas a la par de las otras. Puedes coger el Pentateuco, la ley, la Torá, y puedes coger las 14 epístolas de Pablo, y ahí está los 2 pactos que Dios ha usado y ha establecido.
Moisés con la ley, Pablo con el Evangelio. No podemos coger la Biblia y guiarnos por esa hojita que está ahí atravesada que dice Nuevo Pacto o Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque entonces asumimos, como lo hemos asumido todos nosotros, que Mateo era el Nuevo Pacto, que Marcos era el Evangelio, que Pedro, nosotros no teníamos esa diferencia, ¿sí o no? No dividíamos bien la palabra de verdad. Vea Juan 1:17, por favor. Juan 1:17. Moisés es el medio para la ley, Pablo es el medio para la gracia. Sencillo, bendecido. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos entender y comprender? Necesitamos saber cuando decimos el Evangelio del Nuevo Pacto, el Evangelio de la gracia, la fe, el Evangelio de la incircuncisión, el Nuevo Testamento. Debemos de saber dónde ir a esa fuente de información. De la misma manera que sabemos dónde es la ley, ¿sí? El Pentateuco, desde Génesis hasta Deuteronomio. Esa es la ley, la Torá. Pero el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto, la revelación, nos hemos quedado en la generalización de todo lo que está después de la hojita esa de la Biblia. Verá lo que dice acá, bendecido. Dice, porque la ley fue dada ¿por quién? Por medio de Moisés, ¿verdad? El medio que Dios usó fue a Moisés. Moisés, Dios se le apareció en el monte, le reveló la ley, los mandamientos, las 613 leyes ceremoniales. ¿Tú las quieres leer? Vas, las lees, ahí están. Ahí están. Pon en tus notas. La ley se lee y se hace. La ley se lee y se hace. La gracia se lee y se cree. La gracia se lee y se cree. Tú la lees, la crees. La ley no, la lees y tienes que ir a hacer lo que la ley dice que hagas. Pon en tus notas, el hacer no salva. El creer sí salva. La fe no, la fe te dice, cree y eres salvo. La ley no te salva, aunque hagas, aunque trates todo lo que puedas. Entonces dice 1:17, porque la ley fue dada por Moisés o por medio de Moisés. Se puede leer, ¿verdad? Hay 5 libros, que es la ley. La ley fue dada por Moisés. Quiere decir que la ley, Moisés la cogió y la entregó, ¿verdad?, al pueblo de Israel. Físicamente bendecido. Un escrito, una revelación directamente de Dios. Israel vivía bajo una teocracia, las leyes de Dios. Él recibe la ley y se la pasa al pueblo. No es algo que hay que recordar si recibir una inspiración, ¿verdad?, para saber cuál era la ley. No, estaba escrita, letra. Dice, mas la gracia y la verdad vino ¿por quién? Por Jesucristo. Pero entonces, ¿cómo podemos pensar que a diferencia de que la ley fue dada, la gracia no es algo que se pueda leer? La gracia no es algo que quede establecida ahí para nosotros también recibirla. Claro que sí, aquí está. 14 epístolas del apóstol Pablo. Esa es la gracia. Mas la gracia y la verdad vino por Jesucristo. ¿Cuál es esa gracia y verdad? Ven por favor a Gálatas 1:11. Dice que vino por Jesucristo, ¿correcto? Vamos a ver quién es el Moisés del Nuevo Pacto. El medio que Dios usó para esa gracia o para ese evangelio. Dice que la ley fue por medio de Moisés. El medio para traer esa ley fue Moisés. El medio para traer la gracia fue Jesucristo. ¿Cómo lo hizo Jesucristo? Mira, ¿estamos ahí? Gálatas 1:11. Dice, empero os hago saber, hermanos, que el evangelio que os ha sido predicado por mí no es según ¿qué? Ok, entonces, ¿de quién vino?
De Jesucristo. ¿Qué es lo que se está hablando ahí? Se está cumpliendo lo que dice Juan 1:17, la gracia y la verdad por medio de Jesucristo. Aquí está. Este es el medio que vino la gracia y la verdad. Porque ni yo lo recibí de hombre, ni tampoco me fue, ¿qué cosa? Enseñado. Yo te pregunto, ¿a Moisés le enseñó a alguien la ley? ¿Le vino? ¿Verdad? Dios se lo dio para regir a su pueblo, para leer y hacer. Pablo, que es el Moisés del Nuevo Testamento, no le enseña ningún hombre el Evangelio, dice, ni tampoco me fue enseñado, sino por revelación de Jesucristo. Ahí se cumple Juan 1:17, la gracia y la verdad por medio de Jesucristo, por esa revelación. Vea Hechos 13, por favor. Hechos 13. Y vamos a ir al Hechos 13:16. Porque está la ley, está el nuevo pacto, está el antiguo pacto y está el nuevo pacto. Si yo tengo un testamento viejo y tengo uno nuevo, los dos los puedo coger y leerlos, ¿no? Por lo menos debería poder. Porque si Dios quería asegurarse de que el pueblo de Israel obedeciera la ley y viviera de acuerdo a, si Él establece un nuevo pacto, Él quiere asegurarse que nosotros también tenemos eso, ¿verdad? Para leerlo, obedecerlo, seguirlo y edificarnos a través de eso. 13:16, por favor. Este es el apóstol Pablo hablando. Dice, entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo, varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y ensalzó el pueblo, siendo ellos extranjeros en la tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. Y por espacio como de 40 años soportó sus costumbres en el desierto, y destruyendo 7 naciones en la tierra de Canaán, les repartió por suerte la tierra de ellas. Y después de esto les dio jueces como por 450 años, hasta el profeta Samuel. Y entonces demandaron rey y les dio Dios a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por espacio de 40 años. Y quitado aquel, les levantó a David por rey, el cual dio testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Jesé, varón conforme a mi corazón, el cual hará toda mi voluntad. De la simiente de este, Dios, conforme a su promesa, levantó a Israel un Salvador. ¿Cómo se llama? Jesús. ¿Por qué? Porque la ley tenía que ser, ¿qué? Reemplazada. Tenía que venir un cordero. Jesús es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando antes de su venida Juan había predicado primero el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel, mas cuando Juan cumplía su carrera dijo, ¿quién pensáis que soy yo? Yo no soy él, mas he aquí viene en pos de mí uno, cuyos zapatos de los pies no soy yo digno de desatar. Varones y hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que de entre vosotros temen a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta, ¿qué? Salvación. ¿Qué cosa es enviada? La palabra. ¿Y esa palabra qué pasaba? ¿La qué? La escribían. Dios revelaba, ellos escribían. De la misma manera que fue Moisés. Moisés recibió y escribió. Porque Moisés escribió el Pentateuco, pero la ley. Él lo escribió por revelación. Dice, porque los que moran en Jerusalén y sus príncipes, no conociendo a éste, ni a las voces de los profetas que se leen todos los sábados, condénenle, las cumplieron o lo condenaron, ¿no? Y sin hallar en él causa de muerte, pidieron a Pilato que fuese muerto. Y cuando hubieron cumplido todas las cosas que de él eran escritas, quitándole del madero, le pusieron en un sepulcro. Mas Dios le resucitó de los muertos, el cual fue visto por muchos días de los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales son sus testigos al pueblo. Y nosotros os predicamos el evangelio de aquella promesa que fue hecha a los padres. ¿Qué predicaba el apóstol Pablo, bendecido? El evangelio, la revelación, la información que él recibió por Jesucristo
para ser salvo. El nuevo pacto. Aquí lo que te está diciendo y te está hablando es que Moisés iba a llegar a su final y se iba a establecer un nuevo evangelio, un nuevo pacto para ser salvo. Dice el 32 otra vez, y nosotros predicamos el evangelio, la buena noticia, el pacto, la gracia de aquella promesa que fue hecha a los padres, la cual Dios, ¿a qué? Cumplido. El final de un pacto, el principio de otro bendecido. Pero tenemos que saber dónde lo encontramos, dónde lo leemos. Igual que sabemos el Pentateuco, tenemos que saber que las 14 epístolas del apóstol Pablo es el evangelio del nuevo pacto, la cual Dios ha cumplido a nosotros, los hijos de ellos, resucitando a Jesús, como también en el Salmo 2 está escrito, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y que le resucitó de los muertos para nunca más volver a corrupción. Dijo así, yo os daré las cosas santas y fieles de David. Por esto en otro salmo dice también, no permitirás que tu santo vea corrupción. Porque por la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue juntado con sus padres y vio corrupción. Quiere decir que no resucitó, ¿correcto? Mas aquel que Dios resucitó no vio corrupción. Séaos pues notorio, varones hermanos, que por este Jesús os es predicada remisión de pecados. Ese es el nuevo pacto bendecido. Lo que el apóstol Pablo, ¿qué? Predicaba. Pablo viene a ser el Moisés en el nuevo pacto, en el Nuevo Testamento. Dice el 39, y de todo lo que por la ley de Moisés, ¿qué es eso? El Pentateuco, lo que se leía y se hacía, ¿qué pasaba con eso? Y de todo lo que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados. Aquí te está diciendo que en la ley no hay ¿qué? Justificación, no hay salvación. Dice, en él es justificado todo aquel que creyere. El evangelio se lee, se cree. El evangelio se escucha y se cree y se es salvo. Ve a Romanos 1:9, por favor. Romanos 1:9. ¿Qué tenemos que hacer nosotros, bendecidos? La iglesia de Jesucristo del Nuevo Pacto, en la ley, en el Pentateuco. Sí está bien como historia, sí está bien como referencia, el apóstol Pablo lo usó como referencia, pero vamos a hacerlo hasta después de que ya nos sepamos de atrás para adelante el Evangelio. Después de eso, entonces vamos a la ley, si queremos aprender un poquito de ella, qué sé yo. Pero si no, mejor no tienes que hacerlo. Mira lo que dice, porque testigo me es Dios, al cual sirvo en mi espíritu, ¿en qué? En el Evangelio de Jesús. ¿Recuerdas Juan 1:7? La gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. Aquí te está diciendo, al cual sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo. ¿Cómo Pablo conocía el Evangelio de su Hijo? Porque él era el Moisés del Nuevo Pacto. Él recibió esa revelación. Claro que la conocía, la predicaba, la enseñaba, la escribía, la vivía. En el Evangelio de su Hijo. Mira ahí mismito en el versículo 15, por favor. Así que en cuanto está en mí, pronto estoy a predicar el Evangelio. Entonces lo que él hablaba era el Evangelio. Mira el 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio de quién, de Cristo. Juan 1:7, la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. Porque todos tomamos de él gracia sobre gracia, ¿verdad? Porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que ¿qué? Entonces él dice que él predicaba para que creyeran, no para que hicieran. En la ley dice, lee y hazlo. El que no hiciera estas cosas no vivirá por ellas. El Evangelio que te dice, escúchalo, créelo y serás salvo.
dice el 16 otra vez, porque no me avergüenzo del evangelio, el nuevo pacto, de la fe, del el evangelio de la circuncisión, del Nuevo Testamento, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en él, en Cristo, en el evangelio, la justicia de Dios se revela de fe a fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Bendecido, hay traducciones que dice que es por fe de principio a fin, dice. Hay traducciones que dicen así, por fe de principio a fin. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero la gracia se obedece también, ¿verdad? Definitivamente. Mira el versículo 5 del capítulo 1 de Romanos. Dice, por el cual hemos recibido la gracia y el apostolado de Pablo para obediencia a la fe entre todas las naciones por su nombre. Si vas a obedecer a la fe, es que vas a obedecer en el creer, porque estás diciendo que vas a obedecer la fe. La fe es una información, por eso es que te puse aquí que se le llama también la fe. La fe se obedece. Hermano, ¿dónde yo sé cuál es la fe? 14 epístolas del apóstol Pablo. Sí, señor. Hermano, ¿yo cómo sé cuál es el evangelio de la gracia? Las 14 epístolas del apóstol Pablo. Hermano, ¿cuál es el nuevo pacto? Es que deberíamos de arrancar esa hoja de ahí. ¿Cuál es el nuevo pacto, hermano? Las 14 epístolas del apóstol Pablo. Porque él fue el medio, por revelación, que vino el evangelio. No podemos contestar esa pregunta de ninguna otra manera, bendecido. Si a nosotros nos preguntas, hermano, ¿cuál es el evangelio de la gracia? Hay una sola respuesta: las epístolas del apóstol Pablo. Porque si no hacemos eso, estamos siendo irresponsables con esa persona. Si le decimos, bueno, en tu Biblia está después de Malaquías, no le estás dando el testamento correcto a ese heredero de esa herencia. Lo estás mandando a leer cualquier cosa. Porque no harías eso con esto. Si te dice, hermano, ¿cuál es la ley? Tú no le das los salmos, tú no le das lamentaciones, no, tú le das el Pentateuco, la Torá. Tenemos que hacer lo mismo con el nuevo pacto, bendecido. Gloria a Dios, sí, Señor. No, mucho menos podemos ser irresponsables con eso. Ve a Romanos 10, 16, por favor. Dice, mas no todos obedecieron, ¿qué cosa? Pero entonces hay que obedecerlo. ¿Sabe cuál es la obediencia al evangelio? Vivir por esperanza, vivir esperando lo que te prometieron. Cuando tú vives esperando lo que Dios prometió, le estás haciendo a Él que verdadero. Tú le estás diciendo a Dios, Señor, yo creo lo que tú prometes en tu evangelio, en la revelación de Jesucristo, el apóstol Pablo. Eso es obedecer, creer es obedecer. Mas no todos obedecieron al evangelio, porque Isaías dice, Señor, ¿quién creyó nuestro dicho? Así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Jesucristo se lo reveló a Pablo, Pablo nos lo transmite a nosotros. Esa es la palabra de Dios. El nuevo pacto, la gracia, el evangelio de la gracia. Ve a Efesios 3:8, por favor. Pablo es el Moisés del Nuevo Testamento, bendecido. Moisés fue el del Antiguo, Pablo es el que usa a Dios para revelarse el evangelio. Sencillo. Tenemos que enseñarlo así, tenemos que entenderlo así, tenemos que estudiarlo así y tenemos que vivirlo así. Porque esta es la verdad. Estudia con diligencia, dice Timoteo, ¿verdad? O le dice Pablo a Timoteo. Estudia con diligencia. Qué hermoso.
Dice: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, es dada esta gracia de predicar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Ahí está, bendecido. El apóstol Pablo recibe la gracia para que él la enseñe, la predique. De predicar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Vea Hechos 20:24, por favor. Hechos 20:24. Hechos 20:24. Hace rato que no leíamos esta parte bíblica por acá. 20:24. Dice: mas de ninguna de estas cosas hago caso, ni tengo mi vida preciosa a mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio, ¿qué dice? Que recibí del Señor Jesús. Gálatas 1:11. ¿Cuál es la referencia a eso que está diciendo el apóstol Pablo? Gálatas 1:11. El evangelio que yo os predico no lo recibí de hombre, sino por revelación de Jesucristo. Dice: y el misterio que recibí ¿de quién? Del Señor Jesús. Juan 1:17. La gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. De esa manera fue que vino, cuando él recibió el ministerio. Dice: para dar testimonio del evangelio de la gracia ¿de quién? De Dios. Ya no es la ley. Ahí está el Moisés del nuevo pacto, bendecido. En aquel entonces fue Moisés que recibió la ley. La escribió por revelación también, porque Moisés escribió todos estos 5 libros. Y el Señor, el Espíritu de Dios ahí dándole toda la ley. No sé si le hablaba, no sé si era por... Yo no sé, pero la cosa es que Moisés escribió esos libros que cuando tú los lees, tú dices: esto es imposible que sea imaginación de hombre. Imposible. ¿Y qué pasó aquí? Exactamente lo mismo. Porque hay un viejo pacto y hay un nuevo pacto. El viejo pacto lo podemos leer, palpar. El nuevo pacto lo podemos leer y palpar. Vamos a terminar con 2 porciones bíblicas. Primera de Timoteo 2:7, por favor. Primera de Timoteo 2:7. Vamos a leer desde el 6, por favor. Vamos a leer desde el 5, por favor. ¿Estamos ahí? El 5. Porque hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres, el hombre Cristo Jesús, el cual se dio a sí mismo en precio del rescate por todos, para testimonio en su propio tiempo. Mira lo que dice ahí, bendecido. Testimonio en su propio tiempo. Había un tiempo preciso, ¿verdad?, para el testimonio de Cristo. Entonces dice: para lo que yo soy ordenado, ahí está el tiempo, por predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, maestro de los gentiles en fe y verdad. Cristo Jesús tenía su tiempo preparado para revelarse, porque fíjate, aquí está diciendo que Él se entregó a sí mismo, resucitó, murió, resucitó, pero Él tenía un debido tiempo. Y fue despuesito que Él resucitó que se le aparece ¿a quién? Al Moisés del nuevo pacto, a Pablo. En el momento en que escoge a Pablo, le revela la gracia. Ese era el debido tiempo de Dios para nosotros. Maestro de los gentiles en fe y verdad. Terminamos en 2 de Timoteo 1:11, por favor. Podemos leer Pedro. Podemos leer Pedro, claro. Podemos leer Mateo, Marco, Lucas y Juan, seguro. Ese es el testimonio de la vida de nuestro Señor Jesucristo.
Ese es el cumplimiento de las promesas, de la ley, de los salmos, de los profetas. Pero el Evangelio lo revelaba Pablo. Segunda de Timoteo 1:10. Dice, mas ahora es manifestada por la manifestación. ¿Qué es manifestado? Es que tú ves que tengo que leer desde antes porque no me gusta salirme del contexto de las cosas. El 9, vamos a leer el 9, por favor. El 9. El cual nos ha salvado y nos ha llamado con santa vocación, no según nuestras ¿qué? Obras, no según lo que lees y haces, como era en el Pentateuco, en el Antiguo Pacto, en la ley, mas según su propio propósito y ¿qué? Gracia, el Evangelio, la cual nos fue dada en Cristo Jesús, antes de los tiempos eternos, mas ahora es manifestada por la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual verdaderamente destruyó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio de ¿qué? De la información que Jesucristo le reveló a Pablo, bendecido. Porque lo leemos y ¿qué? Lo creemos. Lo escuchamos y ¿lo qué? Lo creemos. Damos frutos, ¿correcto? El 11, del cual yo soy puesto predicador y apóstol y maestro de los gentiles. El Moisés del nuevo pacto, bendecido. El Moisés del nuevo pacto. Porque el 10 es súper importante. Mas ahora es manifestada por la manifestación de nuestro Salvador Jesucristo, el cual verdaderamente destruyó la muerte y sacó a la luz la vida y la mortalidad por el Evangelio. Y después dice, del cual yo soy puesto maestro de los gentiles y apóstol de los gentiles. ¿Por qué? Por Galatas 1:11, por Juan 1:17, por Hechos 20:24. Él es el Moisés del nuevo pacto. La gracia, bendecidos, el evangelio de la gracia o el evangelio de la incircuncisión o la fe o el nuevo pacto o el Nuevo Testamento son las 14 epístolas del apóstol Pablo para la iglesia. Ahí está el evangelio. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, primera a la tercera de Pedro, Santiago, todo eso son parte de lo que pasó después de Cristo, ¿correcto? Igual que Moisés, igual que por ejemplo los Salmos, Proverbios, Lamentaciones, Malaquías, están dentro del Antiguo Pacto, pero no es la ley. De la misma manera, las 14 epístolas de Pablo son solamente el evangelio de la gracia revelada por Jesucristo a la iglesia. ¿Preguntas, comentarios, algo que necesite aclarar? Con mucho gusto.